la sociedad hemos vivido tiempos en los cuales la delincuencia, los grupos organizados, la drogadicción, la prostitución, el lesbianismo han aflorado hoy en la actualidad. El día de ayer se celebró lo que fue la marcha del orgullo, si supieron, ¿verdad? La marcha del orgullo, según ellos. La sociedad impone. La sociedad está imponiendo reglas, caminos. Escuchaba yo ayer a una predicadora que decía que los cristianos evangélicos no estamos imponiendo a las personas a que crean en el Evangelio. No imponemos a que se ore en las escuelas, pero más sin embargo sí el Estado está imponiendo sus reglas. Y lo más crítico es que como cristianos también somos observadores y nos conmueve nuestro corazón. El día de ayer estaba yo viendo precisamente esa marcha y estaba viendo que en vez de orgullo está pasando lo que Sodoma, lo mismo que Sodoma. Hermanos, no echemos en poco el juicio de Dios. Quizás en algún momento pueda suceder algo similar a lo de Sodoma. Que Dios traiga un juicio terrible para esta tierra. Pero usted y yo, hermanos, debemos de estar seguros, convencidos. Y de lo que sí debemos de estar seguros es de que Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El profeta Jeremías, allí en el capítulo 17, versículo 13, Jeremías narra lo siguiente: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El tema de esta mañana, la locura de alejarse de Dios. La locura de alejarse de Dios. No podemos negar que en nuestra vida podemos tomar decisiones alocadas, decisiones quizás muy arrebatadas, las cuales muchas veces traen consecuencias, y consecuencias, hermanos, desgarradoras de haberse alejado de Dios, de haber tomado una decisión muy arrebatada. Son decisiones que salen muy caras. Pero hay una locura más grande para un cristiano. Una decisión más loca para el cristiano es haber tomado la decisión de apartarse de los caminos de Dios, de abandonar la iglesia, de alejarse del Señor y comenzar un inevitable proceso de enfriamiento espiritual. Sí, este es el proceso. Este es el proceso de el poderse alejar de Dios. Tomamos decisiones, y decisiones seguramente muy positivas, pero hay otras decisiones que realmente nos van a afectar al resto de nuestra vida si no nos ponemos a reflexionar y a pensar, así como el hijo pródigo en algún momento ya de su existencia, cuando tocó fondo, él se puso a pensar: ¿qué estoy haciendo aquí? Vamos a responder por medio de la palabra de Dios por qué es una locura alejarnos del Señor. En la lectura que leímos de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 22, vemos, hermanos, que en este texto, la carta de Pedro, en esta carta encontramos
verdades que no podemos dejar pasar por alto. Verdades que aplican para todos aquellos que se apartan del Señor. Esas verdades nos demuestran perfectamente por qué es una locura alejarnos de los caminos de Dios. Quizás muchos de los que estamos aquí en nuestra vida como cristianos no hemos experimentado el enfriamiento espiritual, no hemos experimentado al habernos alejado de Dios, quizás, pero precisamente la palabra de Dios es una palabra que previene también, una palabra que nos anuncia, así como los profetas anunciaban realmente el castigo que se merecían por haber dado la espalda a Dios. Y el pueblo de Israel constantemente, hermanos, se le hacía muy fácil alejarse de los caminos del Señor. Veamos, hermanos, algunas verdades que son importantes de el por qué, hermanos, es una locura alejarnos de Dios. Primeramente, por la primera verdad, es una locura alejarnos del Señor porque volvemos a vivir en el error. Volvemos a caer en el error. Un cantante llamado José Alfredo Jiménez, ¿quién lo conoce? Todos lo conocemos, ¿no? Él decía en una de sus canciones, siempre caigo en los mismos, ¿qué? Errores. Y así, hermanos, muchas veces el cristiano cuando no asume su responsabilidad como verdadero hijo de Dios, es una constante el estarse alejando de los caminos del Señor. Pedro, en la segunda carta del capítulo 2, versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. En algún momento, hermanos, vivíamos en un error, efectivamente, y nos avergonzamos, hermanos. Nos avergonzamos de los pecados que cometíamos. Y aun cuando somos cristianos, hermanos, y caemos en el error, cuando nuestra vista se aparta de los caminos del Señor y caemos en el error, hermanos, nos avergonzamos en nuestro corazón. Y solamente por medio de la luz del Señor en nuestra vida, y solamente por esa luz que impactó nuestro corazón, podemos ver y nos damos cuenta de nuestros errores en el que vivíamos. ¿De qué errores estamos hablando? Creo que si usted se pone a analizar, usted se pone a pensar, seguramente usted va a encontrar varios errores en los cuales usted vivía, en los cuales yo vivía, errores en los cuales yo estaba viviendo. Y aun cuando sabía que era malo, hermanos, no importaba, nuestras concupiscencias siempre nos arrastraban. ¿De cuáles errores estamos hablando? Del error de creer que como cristianos no es necesario congregarnos en una iglesia cristiana. Ese es un gran error. Y está muy de moda, hermanos, ahora que regresamos de esta pandemia, hermanos, muchos se han visto influenciados por este pensamiento y por este concepto. No es necesario congregarnos en una iglesia para ser cristianos. Dios instituyó la iglesia, nada más. Dios formó a la iglesia. Usted y yo somos cuerpo de la iglesia, somos la esposa de Cristo, y como cuerpo, hermanos, tenemos que estar unificados. Otro error, del error que vivimos criticando a los pastores, a los hermanos de las iglesias, y no querer reconocer los pecados que tenemos en nuestra vida. Somos muy fáciles para criticar.
que podemos ver hacia el frente. Pero no podemos criticar quizás lo que tenemos en nuestro ojo. Hoy traigo un derrame en mi ojo, pero sí puedo verlos bien. Pero, queridos hermanos, muchas veces nosotros criticamos lo que vemos adelante, pero no criticamos lo que hay en nuestra vida, en nuestra condición. Criticamos al vecino, criticamos a la gente, criticamos al hermano, criticamos a la hermana, criticamos a los líderes, criticamos al pastor, queridos hermanos. Y eso es lo más triste. Otro de los errores es del error de gastar nuestra vida en afanes que no producen ningún fruto de bendición para nuestra vida ni para nuestra familia. El afán. El afán es uno de los errores que como cristianos podemos cometer. ¿Para qué? Para podernos apartar de los caminos del Señor. Y un último error. Del error de vivir nuestra vida enredada en vicios y placeres que solamente nos trajeron amargura, pleitos, pobreza. ¿Qué te dejaron las borracheras? ¿Qué te dejó la droga? ¿Qué ha dejado los errores que hemos cometido? Seguramente han dejado alguna huella en nuestro cuerpo físicamente. Mas cuando nos apartamos, hermanos del Señor, volvemos a esa vida llena de errores. Una vida llena de errores. Volvemos a esa vida llena de engaños del enemigo. Y la pregunta, ¿eso es lo que quisiéramos muchas veces? Verdaderamente es una locura querer vivir o querer volver a esa vida la cual nuestro Dios ya nos rescató por medio de Jesús. No somos supercristianos. No somos supercristianos. Satanás tienta constantemente y él sabe nuestras debilidades, pero más poderoso es nuestro Dios. Más poderoso es nuestro Dios. Así es que no hay excusa, queridos hermanos, cuando decimos, es que hermanos, soy débil en la carne. No, hermano, es que das rienda suelta a tus concupiscencias, a tus deseos carnales, a ese viejo hombre que todavía está en tu interior. Y es por eso que tenemos una guerra espiritual en nuestro interior. En segundo lugar, la segunda verdad. Es una locura alejarnos del Señor porque nuevamente volvemos a la esclavitud y al fracaso. Nuevamente volvemos a la esclavitud y al fracaso. Hay veces es difícil, hermanos. Cuando somos esclavizados o cuando hemos sido esclavizados, hermanos, es tan difícil poder salir de esa esclavitud. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, joven de 22 años, 23 años, chamacón todavía, practicando el fútbol, y el fútbol era mi pasión, ya lo he dicho muchas veces, era mi delirio, y en algunos momentos pensábamos con otro hermano, que también era deportista, pensábamos, pues a mí me gustaría morirme en una cancha, disfrutando el fútbol. ¿Cuál disfrute, hermanos? De un infarto al corazón, ¿verdad? Por exponernos. Pero, hermanos, hay veces estamos tan viciados, nos esclavizamos. Por eso, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20 dice, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo ha vencido. Ciertamente, no habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, pero el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuidémonos, hermanos, tengamos mucho cuidado de no caer, porque bien dice la palabra, muchas veces somos vencidos
Y nuestras angustias, hermanos, nuestras luchas vienen a ser peores que las primeras. No podemos negar que muchos cristianos que se alejan de los caminos del Señor y regresan al mundo, lo hacen motivados muchas veces por las mentiras del enemigo. Y esas mentiras, queridos hermanos, nos hacen creer que vivir en pecado es libertad, cuando en realidad todo es lo contrario. Volvemos a la marcha del orgullo. Para ellos es libertad, ¿verdad? Pero si ustedes, no sé cuántos vieron la marcha, muchas veces tenemos que observar, hermanos, para ver cómo está la situación. Y estuve yo viendo precisamente la marcha, y en vez de decir, bueno, estoy orgulloso de ser lesbiano o de ser gay, se van y se visten, hermanos, de una manera muy vulgar, queridos hermanos, que en vez de ser orgullo, es una vergüenza, queridos hermanos. Es el momento para que ellos mismos puedan sacar todas sus frustraciones, todo ese engaño que Satanás les ha metido en su corazón. Ustedes saben que allí en Paseo de la Reforma hay una zona, la zona de la hierba. Hay una zona exclusiva en donde se sientan los jóvenes y ahí pueden fumar su marihuana sin nadie que les diga nada. Sí. Y pasan los policías y no hay problema. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno lo ha permitido. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está imponiendo. El mismo gobierno está infundiendo para que mucha juventud sea esclavizada. Ahí vemos a Claudia Sheinbaum allí portando la bandera del orgullo gay. Hermano, qué tristeza. ¿Dónde quedaron los valores que por tantos años infundieron para un mejor crecimiento y para un mejor México? Tenemos que comprender que esos enemigos, tenemos que comprender que el enemigo utiliza para motivarnos a volver a nuestra vida antigua. Y eso, hermanos, nos mueve a ver ciertas características que nos anuncia el apóstol Pedro. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No hablan de libertad cuando en realidad ellos son esclavos del pecado, de los vicios, de la corrupción. Nosotros ya fuimos esclavos. Usted en algún momento fue esclavo. Ya vivimos muchas veces quizás en fracaso espiritual, rendidos a los vicios, enredados quizás en el alcoholismo, en las drogas, esclavizados en una relación de adulterio que nos destruía, pero que quizás, hermanos, en algún momento pudo haber destruido nuestro matrimonio. A ese tipo de vida quisiéramos volver si le damos la espalda al Señor. No olvidemos, lejos de Dios no hay victoria en contra del pecado. No hay victoria en contra del pecado. La tercera verdad: la vida de nadie mejora lejos de Dios. He escuchado algunos comentarios de algunas personas que quizás se congregaban en este lugar y que orgullosamente dicen, pues ahora me va mucho mejor que cuando estaba yo en la casa de Dios. ¿Usted cree eso, hermano? Esa es una mentira del diablo. Y precisamente Satanás los seduce y le dice, mira, toma esto. Y los aparta
aparta del Señor, los aleja del Señor. Dice Pedro en capítulo que estamos leyendo, versículos 20 y 22 al 22. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y dice la Escritura, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabra. Muchas veces volvemos a ese vómito, hermanos, a ese mal momento que en algún día quizás experimentamos. Estos son textos verdaderamente muy duros, queridos hermanos, pero son textos muy reales. Son verdades duras que nos tienen que hacer reflexionar si nos estamos alejando del Señor y de su iglesia. Repito, quizás muchos de los que estamos aquí, hermanos, nunca nos hemos alejado, pero Satanás es astuto. Antes de cometer un error, hermano, piénselo. Antes de enredarse en algún pecado, piénselo, querido hermano, querida hermana, piénselo, porque vienen las consecuencias tristes y muy duras. La palabra de Dios es clara. Quizás puede no gustarnos, pero es la verdad del Señor para nuestra vida. Si nos alejamos de Dios, nuestro postrer estado será peor que al principio. Tenemos que comprender que cuando decimos que la vida de nadie mejora lejos de Dios, no nos estamos refiriendo a nuestras finanzas. No estamos hablando de nuestros bienes materiales, pues eso no es en sí nuestra vida, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y quizás nos hemos alejado o se han alejado y han dicho: pues estoy mejor que antes. No, querido hermano, alejado de Dios no hay una plena felicidad. Eso significa que lejos de Dios, sí, pueden crecer nuestras finanzas, pueden aumentar nuestros bienes, pero eso no significa que nuestra vida esté mejor. No nos engañemos, no caigamos en el error. Cuando nos alejamos de Dios, nuestra vida, es decir, nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, se vuelve peor que al principio. Nos llenamos de soberbia, nos llenamos de vanidad, nos llenamos de amargura, nos llenamos de corrupción y dejamos de vivir la vida que nuestro Dios nos dio por medio de Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida que ahora podemos tener en Cristo? Amén. ¿Podemos experimentar crisis? Sí. ¿Podemos experimentar tristeza? Sí. ¿Podemos experimentar malas finanzas? Sí. Pero dentro de todo ese ambiente, hermanos, dentro de ese momento de tormenta, nuestro Jesús está ahí para decirnos: ten calma, yo estoy contigo. Ten calma, yo estoy contigo. Qué locura más grande volvernos atrás. Cuando Dios ya nos había lavado, cuando nuestro Dios ya nos había restaurado, cuando nuestro Dios ya nos había sanado, cuando Él ya había curado nuestras heridas,
cuando Él ya no había cortado nuestras cadenas, ya nos había cortado nuestras cadenas, cuando Él ya había traído armonía a nuestra familia. Pero a pesar de nuestras locuras, Dios sigue también amándonos con locura. Sí, tú pudiste haber caído. Tú pudiste haber caído y tocar fondo. Sí, esa fue una locura, hermanos. El habernos alejado de Dios. Y toda esa locura de habernos alejado de Dios, hermanos, trajo consecuencias a nuestra vida. Pero escucha, hermanos, escucha. También, hermanos, pero a pesar de nuestra locura, Dios sigue amándonos con locura. El amor de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios para el mundo es un loco amor. Un amor que está dispuesto a perdonar nuestra infidelidad. Un amor que está dispuesto a perdonar nuestro menosprecio. Un amor que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Les comentaba a mis hermanos que vinieron el viernes de la oración. Esta semana pude ver una película brasileña, una película en donde toda la narración se da en una cárcel, y es un hecho real de esto, fue un hecho real. En esta cárcel estaba muy llena ya de personas maleantes de todo tipo. Y había un gran problema en esta cárcel. Enviaron a un doctor para que les hiciera unas pruebas de análisis a cada uno de los internos, y resulta que el 80% de esa cárcel estaban infestados de SIDA. Estaban infectados del SIDA. Y sucede que, bueno, ahí pues todos se metían contra todos. Y me llamó la atención una escena en donde un asesino, a él lo contrataban allí al interior del penal para que matara a las personas que les caían mal a otros, ¿no? Y este reo se gozaba en matar, en apuñalar, y se gozaba, era su deleite, era su gozo, matar y matar. Y todos lo conocían. Y él decía abiertamente: yo me gozo matar a la gente. Pero llegó el momento en que él tuvo que asesinar a uno de sus mejores amigos. Y cuando él lo asesinó, él sintió en su corazón que había fracasado en algo. Y entonces, en ese momento, a partir de ese momento, este hombre asesino empieza a reflexionar en su interior y empieza a ser perseguido por todos aquellos que había matado. Su conciencia no lo dejaba en paz. Su conciencia de haber matado a mucha gente no lo dejaba tranquilo. Y ahí andaba en el penal como, dicen, como alma en pena, ¿verdad? Y ahí andaba en el penal, a las horas de la noche caminando, en la lluvia ahí caminando solito, llorando amargamente. Y resulta que hay una escena, esa película no es cristiana, pero pasan ese hecho. Ese hombre, todo desesperado, empieza a escuchar que un grupo de cristianos estaban teniendo un culto, estaban cantando, estaban escuchando de la palabra. Y este hombre fue llevado por Dios, por el Espíritu Santo, a ese lugar. Y él, llegando a la orilla, él decía: ayúdenme, ya no puedo más, ya no puedo más. Y entonces el pastor le dice: Dios te ha traído y hoy es el día de salvación para tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y liberado de esas cadenas de sufrimiento que tienes. Bueno, para no hacerla más larga, este hombre se convirtió, hermanos, y resulta que hubo un conflicto al interior del penal y llega el ejército y acribilla a casi el 80% de los que habitaban en esa cárcel.
Los mataron, pero fue una estrategia del gobierno para eliminar a ese 80% que tenía SIDA. Hermano, Dios nos ha dado una nueva vida. Y esa nueva vida que le dio a ese asesino, hermanos, quiero decirle que él no estaba infestado de SIDA. Y dentro de los que se pudieron salvar, este asesino tuvo la gracia de salvarse. Hermano, podemos tocar fondo. O quizás estemos maquinando en nuestra mente algo, el de pecado. No lo hagas, querido hermano. No te dejes llevar por tus propias concupiscencias. Ten mucho cuidado. El profeta Jeremías dice, concluyo, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntase a este hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Hermano, tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, de vivir una vida plena en el Señor. ¿Qué nos lleva a vivir en pecado? Desgracia, tristeza, amargura y angustia. Pero hoy es el día en que Dios te está invitando para que abras tu corazón y nuevamente regresemos al camino del Señor. Hermano, no se nos haga fácil caer en pecado, porque las consecuencias son tristes. Póngase de pie, hermanos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aquí estamos, Señor, escuchando tu consejo. Sí, Dios, tú siempre nos previenes para que no experimentamos el día de mañana en la tristeza, la angustia, el dolor. Pero, Señor, aquí estamos, porque quizás, Señor, hemos cometido el gran error de alejarnos de tu presencia. Aquí estamos, para que Dios, tú tomes posesión de nuestro corazón, de nuestra vida. Señor, sí, perdona, Señor, esa locura de habernos alejado de ti. Pero, Señor, ahora entendemos que tú nos amas con una locura grande. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese grande amor. Aquí estamos, Dios, y ayúdanos a ser fieles siempre a tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.